el referente del periodismo uruguayo, Jorge Traverso. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Yo estoy muy contento de estar contigo, de estar con Federico, a quien vi recién. Con Fede Sierra, Sí, nuestro productor, sí. de estar con toda la gente y de felicitarlos. Muchas gracias. Porque ustedes se han instalado en el futuro. Yo hablábamos recién con Federico, ¿no? Esta revolución de las comunicaciones, porque es una revolución, todavía no tenemos una idea clara hacia dónde va, pero va a algo muy distinto de lo que realmente soy. Y una de las aproximaciones muy posibles de que el futuro va a tener un cierto estilo con ciertas características tiene que ver con este tipo de emisiones. Así que los felicito a muchísimas todos, gracias. Les deseo lo mejor, suerte a Ricardo Peirano, suerte al Observador, nada mejor que les vaya muy bien con esto que es un laboratorio para todos nosotros, porque todos nosotros estamos mirando también a ver cómo le va al Observador. Claro. Esta es una muy buena idea, tiene muy buenos profesionales al frente. Bueno, vamos a ver cómo responde el público. Todavía creo que no les llegó el momento del pico, ¿no? De la hora pico. Yo creo que eso va a llegar con el transcurrir de pocos meses. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por los augurios y también por las felicitaciones y por Pero lo digo por con los elogios convicción, también, ¿no? Lo digo con absoluta convicción. Vamos arriba. Me muchas alegró gracias. mucho esto. Nos decías que una de tus hijas es gran consumidora del Observador TV, ¿puede ser? Sí, exactamente. Sí, la más joven, por ejemplo, se informa a través de Internet. Y es muy difícil sacarla de ahí. Va a la televisión convencional, claro, pero no va a los informativos, por ejemplo. Para informarse utiliza, por ejemplo, los portales de información o en este caso, Claro. este servicio que se ha agregado. Y bueno, las series de televisión, todo eso, sí, claro, por supuesto, las encuentra en otro ámbito, pero en el ámbito informativo esto realmente tiene en el público joven, yo diría que una promesa de un público que puede ser muy fiel. ¿Y vos sos de las personas que también cada vez más consumen noticias en Internet y no tanto en el papel? Sí, yo voy mucho a Internet, pero leo papel también. Es decir, yo creo que el papel, para mi generación por lo menos, es insustituible. Esa sensación de tener el papel, la tinta. Sí. La foto ahí, ¿no? Claro, tiene aspectos que realmente todavía no ha conseguido la imagen. Pero además el diario tiene características muy especiales. La sensación de que estás en una relación mano a mano. Lo otro es como todavía más extraño, para mi generación, digo, ¿no? Es más multitudinario. Por supuesto que la inmediatez de la información a través de Internet te empuja también a ir y a consultar la información en esas áreas. Sí, claro. ¿Y sos de los que guardan diarios en su casa? Yo sigo guardando diarios. No toques ese tema, porque si me están mirando en casa, tal vez tenga alguna dificultad cuando llegue. Tenés varios diarios, ¿no? Es un tema, Tenés varios diarios guardados, ¿no? Yo tengo básicamente mucho archivo de cosas que me han interesado y de cosas que han hecho periodistas, por ejemplo, uruguayos o del exterior, que me han resultado muy interesantes y que los tomo como punto de partida de temas que me gustaría tratar o de aprendizajes, por ejemplo, sobre temas que voy a tratar. Por ejemplo, un tema cualquiera, ¿no? Tratado en El Observador, tratado en El País, tratado en cualquier medio uruguayo, me sirve mañana de pie o de estribo para hacer una nota más completa. Ahí en la radio, o sea, como que te basás mucho en eso para hacer tu trabajo en la También radio. También podría googlear, pero era lo que te decía, el papel sigue teniendo, Gutenberg sigue teniendo importancia. Sí, yo soy de los que guardan mucho también el diario del día después algo histórico, por ejemplo. El diario posterior a la elección nacional o a la departamental, yo lo guardo siempre. No sé por qué, pero tengo la costumbre desde los 15 años. Mirá qué lindo. Y los acumulo ahí, pero uno va a acumular entre eso y los diarios de triunfos deportivos de tu cuadro de la selección, vos vas acumulando cosas que... Sí, efectivamente. Pero lo mejor que se puede hacer hoy es tomar la imagen
y meterla en un pendrive, ¿no? Claro, Es lo mejor. Pero es un trabajo dificultoso también. Sí, sí. Bueno, debutás hoy, volvés a la televisión, Jorge. Vuelvo a la televisión hoy a las 10 de la noche, estoy muy contento, es en BTV, se llama Hora Pico, y es un programa que, seguramente me ibas a preguntar cómo es el programa, es un programa que, si bien tiene un formato único, ese formato puede tener alguna plasticidad en los cambios que se puedan producir de un programa a otro según quiénes sean los invitados. Es decir, va a haber el mano a mano, por ejemplo, con los 4 candidatos presidenciales, también con alguna figura muy destacada, pero también vamos a hacer mesas de conversaciones sobre la actualidad, mesas temáticas. Vamos a ir elaborando. Los primeros meses es un poco de tanteo, ¿verdad? No en el sentido irresponsable de salir con una cosa que no está pensada, sino que el estilo también, el programa también nos posee a nosotros, ¿no? Y de a poco vas tomando lo que el programa te está exigiendo. Y lo arrancás en la recta final de la campaña. O sea lo tomo en la recta final de la campaña. Lo tenés que arrancar con cierta intensidad ya. Sí, efectivamente. El viernes, por ejemplo, está Tabaré Vázquez. El viernes tengo al candidato del Frente Amplio, expresidente. Yo siempre digo que no sé si es un buen negocio hacer entrevistas a los candidatos, porque yo he tenido la experiencia a través de las elecciones que después de un programa así, bueno, te llaman los amigos del candidato, amigos quiero decir adherentes al candidato, para decirte que ha sido muy duros y muy riguroso en las preguntas y que esperas que sea tan riguroso con los otros. Y los adversarios del candidato te dicen que le levantaste centros toda la noche y que te faltó entrar a cabecear. Es la pasión política, claro, pero también es una manera de comunicar y de aproximación a personas que pueden mañana estar conduciendo nuestro país. Bien, y a ver, recién hablábamos de diarios que guardamos. Ahora te quiero preguntar sobre cosas que guardás de televisión. ¿Qué cosas tuyas tenés en tu casa guardadas? Tengo muchísimo, tengo muchos cassettes de audio y mucho video. Ah, ¿también tenés audios pero de tiempo presente ahora de la radio? Tengo de tiempo presente, de mi época de Radio Sarandí, por ejemplo, sí, a Borges, que le hice 2 reportajes, los tengo. Pero tengo mucho material amenazado por los hongos. Ah, claro. Viste que los hongos van destruyendo. Y entonces tengo mucho material que ya he digitalizado. Bien. Pero me falta digitalizar mucho otro material que me gustaría y que es muy valioso hacerlo. Y contame qué cosas de tu carrera televisiva decidiste guardar. Yo tengo una tendencia a pensar que lo que no es importante hoy puede ser importante mañana. Que el señor X o la señorita X o la señora X hoy puede ser una actriz de reparto o un actor de reparto, pero mañana puede ser un actor principal. Claro. Y esa es una duda fatal, porque te hace guardar cosas que de repente pueden ser absolutamente prescindibles. Pero te puede dar la satisfacción también de ver cómo era una persona, de tener un registro de cómo era una persona de repente en el comienzo de su trayecto. Por ejemplo, hay gente como Oriana Fallaci o como... Oriana Fallaci cambió en el final de su carrera. O Gabriel García Márquez, por ejemplo, que en los reportajes ellos no utilizaban grabador. García Márquez era contundente, él iba con su papelito y escribía, y entonces... De la vieja guardia. Estaba haciendo... Sí, efectivamente. Y yo creo que era un gran error, con la humildad y la modestia de decir, señor García Márquez, me saco el sombrero frente a usted. Como periodista, García Márquez me parece enorme, ¿verdad? Sus crónicas son enormes. También era como narrador, por supuesto. Porque, ¿sabes una cosa, Mariano? La persona que anota tiene la seguridad de la fidelidad de lo que le dijo la otra persona. Eso es verdad. Pero se pierde el tono de voz. Y el tono de voz con que se dicen algunas cosas cambia muchas veces el significado de algo que se dijo.
yo te puedo decir buenas tardes o buenos días de muchas maneras. Claro. Y las contestaciones, tener el registro de la voz expresa muchísimo. Sí, capaz que si García Márquez la fuera a hacer hoy la entrevista, tal vez, capaz que la grabaría. Tal vez, pero hasta el último de sus días, él cuando iba a la Fundación Nuevo Periodismo, él insistía concretamente que lo más importante era eso. Y hizo cosas extraordinarias, que seguramente yo no las voy a hacer aún grabándolas, pero creo que si yo tuviera que decirle algo a la gente que comienza, le diría, no te pierdas el tono de voz, no te pierdas las vacilaciones, no te pierdas los silencios frente a una pregunta. ¿Pensás que con la muerte de García Márquez se fue la pluma de América Latina? No sé, no. La pluma de América Latina fue Borges, me parece. Ajá. A pesar de que era poco latinoamericano, Borges podía ser un escritor suizo, donde está enterrado, podía ser un escritor francés, un escritor inglés, o un escritor argentino como lo era, o rioplatense como se llama él. Porque hay que recordar, y yo no quiero entrar en una polémica tipo Gardel, pero en sus memorias, Borges, que existen las memorias de Borges, es un libro pequeño, lo primero que dice es que no recuerda, que su primer recuerdo es de un arco iris, y ese arco iris lo vio en la banda oriental. Borges se sentía muy uruguayo. Él decía que éramos la mejor versión de lo argentino, que era una manera de emparentarnos también con lo como unos argentinos mejorados. Sí. No, Borges no tiene comparación en la literatura latinoamericana, a pesar de que no era una literatura de caudillos o una literatura pintoresca o de ciudad. Jorge, bueno, supongo que por lo que hablábamos recién tenés guardados muchos Hablemos, muchos mano a mano de Hablemos, pero quiero saber si tenés guardadas cosas de subrayado. ¿En tu casa algún videocassette o DVD con subrayado? Tengo, sobre todo de las transmisiones, por ejemplo, de las elecciones. De los triunfos de algunos candidatos que son cosas históricas. Claro. Por ejemplo, uno de los más señalados fue en el año 90, cuando la historia comenzó a cambiar en el país, ¿no? Porque fue el año... En el 89 ganó la calle, perdieron los colorados. La elección fue en el 89. Ganó Tabaré Vázquez, la intendencia, por primera vez. La izquierda gana en nuestro país, gana en Montevideo, pero pasa a ser gobierno de alguna manera, y gana la calle, Partido Nacional, que no había obtenido en toda su historia una victoria como la que había obtenido la calle, ¿no? Lo había obtenido cuando existía el Consejo Nacional de Gobierno. Bueno, pero aparte de ahí ya empezaste, ese fue justamente tu comienzo en Subrayado, a partir de ahí todas las transmisiones de elecciones. Ahí con Blanca empezamos juntos. Fue una experiencia que hizo el canal con esa transmisión y luego nos ratificó como conductores de Subrayado a los 3 meses. Bien, bueno, vamos a repasar algo que seguramente tendrás guardado también, ¿sí? que fue tu último Subrayado. A ver. En ese momento uno no está en condiciones de decir muchas cosas más de las que ha dicho. Estoy sintiendo mucho por dentro, ¿verdad? Y cuando uno siente mucho por dentro, no tiene mucha capacidad para pensar. Solo quiero decirles gracias a todos y en abril nos vemos en Hablemos. Gracias Blanca a ti. Gracias por tu amistad, gracias por todo. Gracias por soportarme. Sí, sin duda. Sin duda. Yo también me gané el cielo en estos 23 años. Nos seguimos viendo. Vamos a, si les parece, vamos a repasar rápidamente, abuelo de pájaro, estos 23 años de Jorge en Subrayado, y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes y con él ustedes en poquitas semanas en la pantalla de aquí del 10, por supuesto, con Hablemos. Y van a ver en el recorrido lo que yo decía al principio, estoy igualito. El tiempo igualito. No pasa o no para. Buena suerte para todos, nos vemos en abril. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Empecé
con un ciclo de televisión que se llamaba Hablemos y en marzo de 1990 comencé en Subrayado. Buenas noches, amigos. Ha sido una agradable jornada aquí en Montevideo y con una abundante cosecha informativa que iremos entregando en esta emisión de Subrayado. Buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes y compartir nuestra propuesta informativa que incluye todo lo que ustedes deben saber. Jorge Traverso se ha transformado en un clásico de la televisión. Su sobriedad, credibilidad, prestigio y profesionalismo son el secreto de su éxito. Empezamos con el episodio del día que sin duda ha sido información con el cual han comenzado casi todos los noticieros en el mundo. Allí está el presidente electo ingresando a Canal 10. No conozco al doctor Tabaré Vázquez, así que me gustaría conocerlo. Te vamos a presentar en cámara, doctor. La justicia busca vínculos del contador que tenía un arsenal de guerra en un depósito de aires puros y que fue abatido en su casa de Shangri-La tras resistirse a tiros a la policía. Todas las noches, un saludo abrió las puertas al mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. A lo largo de los últimos 23 años, las grandes noticias del mundo estuvieron asociadas a él. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. 5 mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el 9º piso. La noticia de la jornada, sin duda, en materia nacional. Fueron procesados sin prisión 4 oficiales de policía por su responsabilidad en los episodios del Hospital Filtro. Una ventana a las noticias más relevantes. Falleció hoy el general Liber Seregni, una de las personalidades políticas más importantes de las últimas décadas. Señores, el pueblo uruguayo le rinde tributo hoy a Mario Benedetti en su último adiós. Abrimos esta emisión especial de Subrayado en un día que ha sido calificado por el presidente Vázquez como histórico. El gobierno anunció a media tarde que la búsqueda de restos de desaparecidos había dado resultados en ese lugar, en la chacra de Pando. Y a los grandes temas de la aventura humana. La nave norteamericana Phoenix aterrizó en Marte en busca de rastros de hielo o indicios químicos de vida. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente. Ha comenzado una nueva era en Estados Unidos con la asunción de Barack Obama. La princesa Diana de Gales será enterrada el sábado en un pueblo de 200 habitantes al norte de Inglaterra. Cientos de miles de personas se volcaron hoy a las calles de la ciudad. Cuando la noticia lo permitió, Jorge también supo hacer lugar a la simpatía y la calidez, en perfecta sintonía con la idiosincrasia uruguaya. Hay que levantar el ánimo. Esto recién ha empezado. La mínima para esta madrugada prevista por meteorología es de 8 grados, perdón. Entre 8 y 9 el frío va a ser lo mismo. Señores, así está el mundo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vamos arriba. Qué barbaridad, Jorge, cuánta cosa. La vida, Pa, 23 Se años. va. Se va. 23 años al frente de un noticiero es una vida y es estar todas las noches informando sobre cosas muy relevantes, ¿no? En algunos casos cosas históricas, ¿no? Es como que Sí, ahí nos bombardearon con hechos. Recorres la historia. Lo mismo pasa con los chicos que están en redacción y lo mismo pasa contigo en este momento. Digo, en este momento de tu carrera profesional. ¿Qué te genera seguir viendo esto, volver a ver esto?
Me genera mucha emoción por la gente que de alguna manera llega a través del recuerdo, por supuesto, lo de Blanca, ¿no? Yo por Blanca siento una gran admiración y un gran afecto y un gran agradecimiento de haber discutido muchas veces cosas que eran difíciles de discutir y que nos permitió a los dos cambiar de opinión o por lo menos transar sobre situaciones que tenían que ver sobre el tratamiento de una información o algo por el estilo, sobre todo en la primera etapa de Subrayado. Es algo que reconocen los dos. Cuando le preguntamos a los dos, siempre dicen lo mismo. Hemos discutido muchas veces, somos distintos, somos distintos, pero nos hicimos muy amigos. Sí, somos muy amigos. Hay un reconocimiento, por un lado profesional y por el otro lado personal. Pertenecemos al mismo sector socioeconómico, salimos de familias humildes. Blanca es muy trabajadora, nadie le regaló nada. Todo lo que ha logrado, lo ha logrado con mucho empuje y mucho trabajo. No es de las que mira el reloj y dice, bueno, me tengo que ir. Comprendió rápido que en este negocio es muy importante estar en los momentos que son importantes para el trabajo que desarrolla. Y además una persona de absoluta confianza, ¿no? Yo en más de una oportunidad lo he dicho. Hemos visto a nuestros hijos crecer, es decir, los hijos de ella crecer, los míos crecer, hay relación entre ellos. Ahora Blanca hace meses que no la veo, pero he tenido comunicaciones telefónicas. Es una relación de mucho cariño. Y además los dos tuvimos siempre algo muy claro, que lo mejor que me podía pasar a mí era que Blanca saliera extraordinario al aire. Y Blanca tenía el mismo concepto. Lo mejor que le podía pasar a ella era que yo saliera muy bien, porque eso vitalizaba... Sí, potencia la dupla, ¿no? Exactamente, y la dupla y lo que estás haciendo, el trabajo, a la empresa, al informativo, a todo eso, ¿no? Ajá. En ese día de la despedida yo recuerdo, porque me acuerdo que yo me he ido a Buenos Aires por un fin de semana justo y me enfermo de las cosas, me metí en internet a verlo, ¿no? A ver tu despedida. Sí. Y recuerdo haber leído que en un momento vos le dabas ánimo a Moar, que estaba medio como emocionado, alicaído, y le decías, vamos arriba, Roberto. Sí. Es como que vos le tenías que levantar el ánimo a los que te estaban despidiendo. Otro gran tipo, Martín Les. Yo no quiero mencionar porque los gurises nuevos que fueron incorporándose, gente preciosa que hay allí. Ahora, Subrayado para mí fue una cosa, para mí por lo menos, yo hablo personalmente, fue para mí una cosa en la cual me sentí muy integrado y muy comprometido, sobre todo en las primeras décadas, ¿verdad? Ya en los últimos años ya mi rol había cambiado un poco y eso no me tenía bien. Es decir, ¿en qué sentido había cambiado tu rol? En el sentido de que mis decisiones eran menores al pasado. Y yo entendía que cuando Subrayado aparecía en el imaginario de la gente, aparecía en el imaginario de la gente la figura de Blanca y la mía. Y muchas veces no estaba de acuerdo con algunas decisiones. Eso pasa siempre esto siempre, pero siempre hubo la posibilidad de repente de modificar algunas cosas. Era menos consultado. Había una dirección que parecía tener las cosas muy claras. Yo recuerdo que en el 4 una vez pasó algo parecido. Vilar era conductor y director, y en un momento pasó a ser solo conductor y le quitaron la dirección. Vos no eras director, pero yo creo que él... fui director, Pero yo siento que en ese momento Vilar tiene que haber sentido lo mismo. Claro, sigo siendo la cara del noticiero, pero no hablé con Fernando, pero es un alivio por un lado, porque te quita responsabilidad. Mirá, fue esto... No fui yo, pero a mí me parece que el compromiso con lo que haces es muy importante. La vibración interna que te provoca un hecho importante es muy importante. Ajá. Yo, con la gente que trabajo, incluso en radio, yo pregunto opiniones. Y ahora en BTV lo que yo les he pedido desde el principio es, no me den elogios, decime qué es lo que no está saliendo bien. Y decímelo con confianza, decímelo sin problemas. No está saliendo bien tal cosa, avísame. Y en este año y medio sin Subrayado, ¿qué extrañas del noticiero? Nada.
aunque te parezca mentira, alguien podrá decir que es una... Es como una cosa que uno se desprende... Como un mecanismo de defensa para no extrañar más, no sé. Sí, o una exteriorización de una actitud de indiferencia, no. Ni siquiera ahora que estamos en la recta final de la campaña electoral, estar ahí, ¿no? No lo extraño, no. ¿Y en los primeros meses te pasó de sentir nostalgia? En los primeros meses me costó distribuir mejor mis horas. El trabajo del informativista, como el trabajo del periodista también, tiene muchas compensaciones, pero tiene también cosas que son muy ingratas. Durante 23 años de mi vida yo me vi prohibido de ir, por ejemplo, a las celebraciones de fiestas de mis hijos en la escuela. O a un cumpleaños. Mis 4 hijos siempre coincidieron en todo. ¿Viste? En recordarme en algún momento, sí, no estuviste en esto. Otro, sí, se jugaba la final de fútbol y no fuiste, no estuviste. Yo no sabía lo que era ir a las 6 de la tarde un miércoles o un jueves al shopping. Trabajás 1 de mayo, semana de turismo. Pero no, yo no cuento la pálida. O ir a un cumpleaños negativa. Temprano entre semanas, tampoco. Claro. No existía esa. Ir al Teatro Solís a ver un gran espectáculo. Ahí va. Entonces, yo sentí que esa era una etapa que se estaba agotando en mí mismo, que me estaba faltando el entusiasmo que dan las cosas. Que no el entusiasmo, que estaba cayendo en la rutina. Y en el periodismo caer en la rutina, en esa sensación de confort, ¿viste? De agarrar el libretito y corregir algunas cositas y mirar algunos tapes y corregir algunas cositas, ya era poco, ¿viste? Ya era una sensación como el jugador que entra y dice, hago 3 pases y me voy para mi casa. Ajá. Y, después empezaste a aprovechar bien el tiempo y supongo que empezaste a disfrutar de ir a espectáculos, estar con la familia. Leer más. Escribir. Tener más tiempo para mí. Lo mirabas igual Subrayado, ¿no? Sobre todo en los primeros meses lo mirabas bastante. No lo miraba. Pero yo pensé que... No, a mí me costó mucho, porque entre otras cosas yo a esa hora, por ejemplo, estaba en mi biblioteca, sí lo escuchaba por radio. Y cuando voy a un informativo, cuando digo, bueno, hoy tengo tiempo, no tengo ganas de hacer otra cosa, quiero informarme, voy a la televisión, veo Subrayado, veo a mis compañeros. Claro, te habrá resultado raro al principio verlo sin vos, y vos de noche en tu casa tranquilo tomando algo. Sí, puede ser. Son sensaciones muy difíciles de describir, ¿no? Sí, porque son muchos años. Sí. Y aparte muchos años con la responsabilidad de vos darle la información a la gente, ¿no? Sí. Y de preocuparte por tu imagen todos los días, bien empilchado, afeitado, como te duele la muela. De eso te liberaste. Tenés un enfermo muy grave, pero no es, en ese sentido no solo es el periodismo, en ese sentido hay muchas actividades humanas que requieren tu presencia aún en situaciones en donde tú no deberías estar de repente atendiendo otras cosas, ¿no? Y nunca descuidaron el humor con Blanca, ¿no? Son 2 personas muy serias y formales, pero antes de ir a tanda la bajada de línea del chiste estaba siempre. No, sí, a mí me gustaba mucho hacerle enojar a Blanca, porque enojar a Blanca es divertidísima. Con el fútbol lo lograbas a veces, ¿no? Con alguna final que Nacional le ganaba a Danubio lo conseguías. Sí, pero con cosas de la vida cotidiana, con cosas de la vida de ese mundito chiquito que tenés ahí en la preparación previa en los vestuarios, digamos, antes de jugar el partido. Me divertía mucho, lo pasábamos muy bien. Y después que te fuiste de Subrayado, Jorge, tu último trabajo en el 10 que fue Hablemos, ¿cuánto duró al final? Una temporada. Fue una temporada. ¿Quedaste contento con esa temporada? Fueron entrevistas de peso. Sí, la temporada fue muy buena. Uno en los programas, en la televisión, como en casi todos los medios de comunicación, ya no hace todo lo que quiere, porque por sobre todas las cosas se comprende que hay que sobrevivir. Son empresas de comunicación y de información, pero también empresas comerciales. Pero en líneas generales sí, trabajé muy bien, tuve mucho apoyo del canal. El canal expresó a través de avisos impresos que fue el programa periodístico más visto de la televisión uruguaya ese año. Nos preparábamos para un segundo año. Esto no significa nada, lo de la medición y el rating, eso es un sismógrafo, va así.
No significa que seas mejor que nadie ni nada por el estilo, pero es algo muy importante en lo que tiene que ver con lo comercial. Y la televisión es un fenómeno comercial que uno tiene que de alguna manera respaldar ese esfuerzo de la empresa para la cual tú trabajas, ¿no? ¿Y por qué te desvinculaste del 10 entonces, si había sido bueno ese ciclo? ¿Por qué no seguiste en el canal? A fin de año del año 2013, el año pasado, el 20 de diciembre, linda fecha para que te lo digan, me dieron me convocaron para ofrecerme un contrato de 3 años, pero con una modificación salarial, económica, y no nos pusimos de acuerdo. Después empezamos a trabajar en febrero. Creo que las dos partes pensamos que nos íbamos a poner de acuerdo. Incluso grabé algunos programas, con Jorge Drexler, por ejemplo, grabé, y otros programas más previstos para la temporada 2014. Pero las diferencias pasaron de ser económicas, siguieron siendo económicas, pero además pasaron a lo personal. Mirá. Y hay ciertas cosas que... Tú sabes que en los primeros años de mi vida laboral tuve siempre mucho miedo de perder el trabajo, porque tenía una familia, porque tenía hijos, porque dependían de mí, por supuesto, pero con el paso de los años y en los últimos tiempos ese miedo se me fue, ese miedo desapareció. Y en este caso me encontró en esa etapa en donde no estaba dispuesto a transar con lo que no creía que debía transar. Y la otra parte estaba muy firme también. Es decir, la otra parte creo que genuinamente pensaba también que no debía transar en algo que, según ellos, no podían transar. La diferencia se transformó primero en económica y después en diferencias ya más complicadas. ¿Y los diálogos son más recios, más duros, la manera de encarar las cosas ya no son de un recibo de tanta amabilidad, y pasó lo mejor. Pasó lo mejor, lo dije el día que me fui. Pasó lo mejor. La forma de encarar qué cosas ya es fea, de que decías vos recién. La forma de intentar persuadir a la otra persona. Tal vez yo también haya cometido errores en eso. Tal vez en esos diálogos yo tampoco haya sido lo suficientemente elástico. Pero no, estaban rígidos los dos. Era una posición de firmeza de las dos partes estaban muy convencidas. Y te reitero lo que dije al día siguiente, cuando lo dije en tiempo presente, que dije que me había desvinculado, que había pasado lo mejor. Y hoy sigo creyendo que pasó lo mejor, aún pensando que pasé momentos muy lindos allí, que quise a mucha gente y quiero a mucha gente que está allí, pero no me llevo bien de repente con nuevos esquemas que modifican cosas que no pueden cambiar los tiempos, que es el trato de las personas. El trato de las personas tiene que ser, aunque vivamos en el siglo 49, no debe cambiar, debemos respetarnos. ¿Le iniciaste juicio a Canal 10? No, esa fue una cosa que surgió dentro del canal. Una de las responsables, concretamente de uno de los sectores de Canal 10, le expresó a un ex compañero que yo iba a iniciar un juicio en Canal 10. Supongo que ahí empezó el tema. Yo sé quién fue la persona, no voy a decir su nombre y apellido, pero se lo digo a cualquiera. Y además tengo a la persona que me llamó telefónicamente para decirme eso. Yo nunca dije eso ni que iba a ser una demanda. Todavía tenemos temas pendientes. No espero llegar a un juicio. Tengo la esperanza de no llegar a un juicio ni a una demanda. Yo no he hablado absolutamente nada de eso. Se está negociando. Me he tomado distancia un poquito de eso. Es decir, gente de mi confianza es la que está trabajando eso y no tengo por qué pensar que esa esperanza de que no ocurra una acción judicial realmente sea desmentida por la realidad. Yo pienso que
tendría que haber, digamos que acuerdo. Si no, habrá una tercera persona o un tercer poder que dirá, tiene razón usted o usted. Ahora, ¿cómo el bichito del periodismo te sigue picando igual, ¿no? Porque uno podría decir, capaz que Traverso, después de tantos años de trayectoria, puede hacer lo que hizo Never Araujo, que se fue de la tele y nunca más volvió ni a la tele ni a la radio y está en la casa tranquilo. ¿No lo pensaste eso? No, yo siempre pensé que a mí me cuesta mucho estar sin hacer nada. No soy un enfermo del trabajo, no soy un work alcoholic, pero yo siempre tuve el deseo de volver al periodismo escrito, que es de donde yo nací y que fue mi primera ilusión. Estoy trabajando en un libro que hace como 2 años que estoy trabajando, lo voy haciendo así como el tiempo me lo permite, con urgencias, a veces cuando tengo muchas ganas, y desacelerando cuando no tengo ganas. Y nunca pensé, ¿sabes qué? Mi padre murió muy joven, y yo era, por lo tanto, muy joven. Fue un momento clave en mi vida, yo me peleé con Dios, me peleé, no podía explicarme cómo una situación así me quitaba a una persona que había sido un compañero fantástico. Era mi padre, no era mi amigo, era mi padre, era fantástico esa relación. Y entonces recuerdo pocas cosas que él me dijo. Yo no tuve la posibilidad, yo no vi a mi papá canoso, por ejemplo. No lo vi viejo, ¿viste? No le pude preguntar cómo se cría un hijo, ¿viste? Solo pude tomar la experiencia a través del tratamiento que él me dio como padre. Pero me dio 2 o 3 consejos que no los olvidé nunca. Uno de ellos es, cuando tengas un problema, ponete en la situación peor. Todo lo mejor, todo lo demás va a ser mejor. Ponete en la peor de las hipótesis, en la catástrofe. No me lo dijo con esas palabras, pero era el pensamiento. Todo lo demás va a ser mejor. Y otra de las cosas que me decía mucho era, la persona que no es agradecida no es buena persona. No sé por qué, ¿viste? Esa filosofía de... Pero la tercera que tiene relación con esta era, aunque tengas algo y estés satisfecho, tenés siempre proyectos en la vida. Porque los proyectos en la vida te van a hacer sentir muy vivo de vida, ¿no? Y además te van a permitir que en un momento de aprieto puedas tener algunos caminos más o menos para transitar. Jorge, una pregunta que te quiero hacer de tu trayectoria, también de tu carrera, que es un hecho muy curioso y que mucha gente se preguntaba en aquellos tiempos. ¿Cómo hacían vos y Never Araujo para lidiar con esa archirrivalidad que tenían en televisión, cada uno conductor de un noticiero central, y después la relación de amistad, de socios que tenían y hasta de familiares en un momento? ¿Cómo la llevaron? ¿Cómo fue? ¿Tú decís cuando en la etapa del Nuevo Tiempo? Sí, claro. Y bueno, la llevamos poco tiempo, ¿no? Sí. La llevamos, nosotros empezamos en octubre del 93, y yo no me acuerdo si Never se separó en el año 96 o 97 para poner su propia radio, Septiembre. Eran como rivales y hermanos ahí. Sí, había una relación. Yo a Never tengo cosas para agradecerle, ¿sabes? Él fue el que me dio la primera oportunidad en un medio visual de comunicación. Pero ya, sí, a veces se hace complicado. Todo tiene que ver con la sabiduría con que el ser humano trata las relaciones. Y sobre todo en algo muy embromado, que tiene que ver también con nuestro trabajo, con nuestra actividad, pero que tiene también que ver con las actividades humanas. Tratar de no ejercerle el poder al otro. A mí no me gusta que me ejerzan el poder. Ya te dije, durante mucho tiempo, de repente lo dejé o estaba proclive a dejarlo porque para mí lo fundamental era mantener mi trabajo, es decir, tener a fin de mes el sueldo.
pero el ejercicio del poder sobre las personas es muy complicado. Creo que lo debemos haber hecho bastante bien, ¿no? Eso. Además había una relación de mucho tiempo, yo te digo, yo ahora tengo algunas cosas para agradecerle. ¿Perdiste el contacto con él totalmente? Hace años que no sé nada de él, sí, personalmente, ¿no? Es un gran profesional. Creo que cuando se retiró de los medios de comunicación se perdió a un profesional riguroso, rápido, de reflejos rápidos frente a la cámara, exigente y con una visión personal de las cosas que se podía compartir o no, pero que en todo caso estimulaba muchísimo, ¿no? Él fue el creador de toda una corriente periodística que hoy existe en materia de programas. ¿Y te sorprendió que se fuera y no volviera más? ¿O te la veías venir esa? Yo ya en ese momento había perdido un poco el contacto con él. Me sorprendió que no lo hubieran hecho volver. Pero ¿sabés una cosa? Esa es la constatación que para los medios grandes es como los cuadros grandes. ¿Viste? Se fue Artime y bueno, se fue Artime, vino Victorino después. Se fue Spencer, bueno, vino el Nando Morena después. Siempre hay alguien que ocupa nuestro lugar. Entonces el que en este negocio, el que crea que ya lo hizo todo y que trata de no cultivarse, que para mí es una cosa absolutamente imprescindible, no solamente dedicarse al área de interés que tiene desde el punto de vista periodístico, sino también cultivarse como persona, procurar afinar, conocer, ver espectáculos, leer, cosas que muchas veces los periodistas uruguayos no pueden hacer porque no ganan lo que deberían ganar, ¿no? Es decir, no perciben económicamente un salario como el que deberían percibir. Jorge, fue un placer tenerte hoy acá, muchas gracias por venir. Mucha suerte en esta etapa televisiva que arrancás hoy. Y nos quedaron pendientes los secretos de Leandro Gómez, que nos podías haber contado Los hoy. secretos de Leandro Gómez, yo te prometo... Convivís con él en la radio todos los días. Yo lo que te pido es que el día que tú tengas una hora, no media hora, una hora entera. Sí, una hora entera. Yo creo que va a ser un programa muy entretenido y en donde te contaré cosas de Leandro Gómez. La otra cara, que ¿verdad? vos ni te imaginás. Fue un gusto, Mariano. Placer. Gracias, te deseo Jorge. mucho éxito, como te decía al principio. A todos les deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Nos veremos. Gracias. Suerte, Jorge. Hasta muy pronto. Gracias a ti. El país tratado en cualquier medio uruguayo me sirve mañana de pie o de estribo para hacer una nota más completa. Ahí en la radio, o sea, como que te basás mucho en eso para hacer tu trabajo en la También radio. También podría googlear. Pero era lo que te decía, el papel sigue teniendo, Gutenberg sigue teniendo importancia. Sí, yo soy de los que guardan mucho también el diario del día después a algo histórico, por ejemplo. El diario posterior a la elección nacional o a la departamental, yo lo guardo siempre. No sé por qué, pero tengo la costumbre desde los 15 años. Mirá qué lindo. Y los acumulo ahí, pero uno va a acumular entre eso y los diarios de triunfos deportivos de tu cuadro, de la selección, vos vas acumulando cosas que... Sí, efectivamente. Pero lo mejor que se puede hacer hoy es tomar la imagen y meterla en un pendrive, ¿no? Claro, es lo mejor. Pero es un trabajo dificultoso también. Sí. Bueno, debutás hoy, volvés a la televisión, Jorge. Vuelvo a la televisión hoy a las 10 de la noche. Estoy muy contento, es en BTV, se llama Hora Pico y es un programa que, seguramente me ibas a preguntar cómo es el programa. Es un programa que, si bien tiene un formato único, ese formato puede tener alguna plasticidad en los cambios que se puedan producir. Ahora la foto ahí, ¿no? Claro. Tiene aspectos que realmente todavía no ha conseguido la imagen. Pero además, el diario tiene características muy especiales. La sensación de que estás en una relación mano a mano. Lo otro es como todavía más extraño, para mi generación, digo, ¿no? Es más multitudinario. Por supuesto que la información, la inmediatez de la información a través de Internet te empuja también a ir y a consultar la información en esas áreas. Sí, claro. ¿Y sos de los que guardan diarios en su casa? Yo sigo guardando diarios. No toques ese tema, porque si me están mirando en casa,
tal vez tenga alguna dificultad cuando llegue. Tenés varios diarios, ¿no? Es un tema, Tenés varios diarios guardados, ¿no? Yo tengo básicamente mucho archivo de cosas que me han interesado y de cosas que han hecho periodistas, por ejemplo, uruguayos o del exterior, que me han resultado muy interesantes y que los tomo como punto de partida de temas que me gustaría tratar o de aprendizajes, por ejemplo, sobre temas que voy a tratar. Por ejemplo, un tema cualquiera, ¿no? Tratado en El Observador, tratado de un programa a otro según quiénes sean los invitados. Es decir, va a haber el mano a mano, por ejemplo, con los 4 candidatos presidenciales, también con alguna figura muy destacada, pero también vamos a hacer mesas de conversaciones sobre la actualidad, mesas temáticas. Vamos a ir elaborando. Los primeros meses es un poco de tanteo, ¿verdad? No en el sentido irresponsable de salir con una cosa que no está pensada, sino que el estilo también, el programa también nos posee a nosotros, ¿no? Y de a poco vas tomando lo que el programa te está exigiendo. Y lo arrancás en la recta final de la campaña. O sea, lo tomo en la recta final de la campaña. Lo tenés que arrancar con cierta intensidad ya. Sí, efectivamente. El viernes, por ejemplo, está Tabaré Vázquez. El viernes tengo al candidato del Frente Amplio, expresidente. Yo siempre digo que no sé si es un buen negocio hacer entrevistas a los candidatos, porque yo he tenido la experiencia a través de las elecciones que después de un programa así, bueno, te llaman los amigos del candidato, amigos quiero decir adherentes al candidato, para decirte que ha sido muy duros y muy riguroso en las preguntas y que esperas que sea tan riguroso con los otros. Y los adversarios con el transcurrir de pocos meses. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por los augurios y también por las felicitaciones y por Pero lo digo por con los elogios convicción, también, ¿no? Lo digo con absoluta convicción. Vamos arriba. Me muchas alegró gracias. mucho esto. Nos decías que una de tus hijas es gran consumidora del Observador TV, ¿puede ser? Sí, exactamente. Sí, la más joven, por ejemplo, se informa a través de Internet. Y es muy difícil sacarla de ahí. Va a la televisión convencional, claro, pero no va a los informativos, por ejemplo. Para informarse utiliza, por ejemplo, los portales de información o en este caso, Claro. este servicio que se ha agregado. Y bueno, las series de televisión, todo eso, sí, claro, por supuesto, las encuentra en otro ámbito, pero en el ámbito informativo esto realmente tiene en el público joven, yo diría que una promesa de un público que puede ser muy fiel. ¿Y vos sos de las personas que también cada vez más consumen noticias en Internet y no tanto en el papel? Sí, yo voy mucho a Internet, pero leo papel también. Es decir, yo creo que el papel, para mi generación por lo menos, es insustituible. Esa sensación de tener el papel, la tinta. Sí. Referente del periodismo uruguayo, Jorge Traverso. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Yo estoy muy contento de estar contigo, de estar con Federico, a quien vi recién. Con Fede Sierra, sí, nuestro productor, sí. De estar con toda la gente y de felicitarlos. Muchas gracias. Porque ustedes se han instalado en el futuro. Yo hablábamos recién con Federico, ¿no? Esta revolución de las comunicaciones, porque es una revolución, todavía no tenemos una idea clara hacia dónde va, pero va a algo muy distinto de lo que realmente soy. Y una de las aproximaciones muy posibles de que el futuro va a tener un cierto estilo con ciertas características tiene que ver con este tipo de emisiones. Así que los felicito a todos, gracias. Les deseo lo mejor, suerte a Ricardo Peirano, suerte a El Observador, nada mejor que les vaya muy bien con esto que es un laboratorio para todos nosotros, porque todos nosotros estamos mirando también, a ver, ¿cómo le va al Observador? Claro. Esta es una muy buena idea, tiene muy buenos profesionales al frente, bueno, vamos a ver cómo responde el público. Todavía creo que no les llegó el momento del pico, ¿no? De la hora pico. Yo creo que eso va a llegar